and sisters. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Welcome to this day of rest that the Lord has blessed us with. Bienvenido a este día de descanso cual el Señor nos bendijo. And I say Shabbat Shalom to each of you. Les digo paz con todos ustedes And we want to welcome you today. y les quiero dar la bienvenida en este día. I have with me Denise Herrera and Denise Koger. Aquí con nosotros Denise Herrera y Denise Koger. Would you like to greet the people today? Cada uno, por favor, se puede saludar. Yes, definitely. Blessings in the name of the Lord. Sí, bendiciones en el nombre de Jesús. We're excited about being here with you again this day. Estamos animados a estar aquí con ustedes una vez más. A day of rest in the Lord. Un día de descanso en el Señor. A day of being in the presence of the Lord. Un día de estar en la presencia de Dios. And that alone brings excitement to our lives. Y eso en sí trae ánimo a nuestras And we vidas. know that there is a beautiful blessing for each of us this day. Y nosotros sabemos que hay una bendición linda para nuestras vidas en este Because día. it is the Lord's day. Porque hoy es el día del Señor. Amen. Amen. Amén. Y en el día del Señor es muy importante saber Amen. And today, the day of the Lord is very important to know que es un día para que nuestras almas sean ministradas por Él. that this is a day where our souls need to be ministered by Him. Y le damos gracias al Señor por Sabático Online, And we give thanks to the Lord for Sabbath Online. porque es una oportunidad para usted para poder recibir su palabra Because it's an opportunity for you so you may receive His y word recibir bendición. and receive blessing. Así que bienvenidos todos a este Sabático So Online. everybody, welcome to Sabbath Online. And you know, because they have taken this hour ¿Y sabes por qué han tomado ellos esta hora to separate themselves with the Lord, de separarse con el Señor? I know the Lord has beautiful things for them. Yo sé que el Señor Amen. tiene cosas lindas para sus vidas. You know, so many times when we have a day off, ¿Sabes? Muchas veces cuando tenemos un día libre, we fill it with all kinds of things to do. llenamos ese día con tantas cosas para hacer And then we put the Lord at the end of the day. y ponemos al Señor al final del día. But God calls this a day of rest, Pero el Señor llama este día un día de descanso, a day to enter into His presence. un día para entrar a su presencia. And that doesn't mean that we have to spend the whole entire day Y in eso, His presence, y eso no significa que vamos a pasar todo el día en su presencia, but starting the day off. pero comenzar el día. And with you joining us online, Y con ustedes que nos está viendo en línea, you're starting the day off right. usted está comenzando ese día correctamente. Because you want to receive from the Lord today. Porque usted quiere recibir del Señor en este día. And God has beautiful things for you. Y el Señor tiene cosas lindas para tu vida en el día de hoy. Now, if you have not been with us the last couple of weeks, Y si no has estado con nosotros en las últimas semanas, we have been focusing on various spirits that are mentioned in the Bible. nos hemos enfocado en varios espíritus que se menciona en la Biblia. And 3 weeks ago, we talked about can Christians have demons? Y hace 3 semanas atrás hablamos acerca de que si los cristianos pueden tener demonios. And if you missed that impartation, Y si usted se falló en esa impartición, I encourage you to watch that impartation le animo que usted vea esa impartición. because it is an eye-opener and it will clear your mind that yes, Christians can have demons. Porque realmente abre nuestros ojos y aclara nuestras mentes que sí, es verdad, los cristianos sí pueden tener demonios. So Denise, what has the Lord been speaking to you today? Así que Denise, ¿qué es lo que el Señor ha hablado el día de hoy a usted? Well, today we're going to be focused on a particular spirit that we see abounding in the world and inside the church. Bueno, en este día vamos a enfocarnos en un espíritu que abunda en el mundo y también dentro de la iglesia. And that is the spirit of jealousy. Y ese espíritu es el espíritu de celos. And so we need to understand what is jealousy. Y tenemos que entender qué es celos. And jealousy is wanting something that somebody else has. El celo viene es de que uno quiere algo que otra persona ya tiene. It's coveting something that's not yours. Es codiciar algo que no es tuyo. And because of that, it causes you to get angry when you can't have it. Y por causa de eso te da como una ira porque no lo puedes obtener. And that can be things Y eso puede ser cosas or it can be people o puede ser aún personas or positions. o posiciones. And you know, Denise, Y Denise, ¿sabes algo? we know that every sin is because of breaking the 10 commandments. Nosotros sabemos Yes. que cada pecado es pecado porque se está rompiendo los 10 mandamientos. And the 10th commandment is thou shalt not covet. Y uno de Yes. los 10 mandamientos es que uno debería de codiciar. So if you struggle with jealousy, you're Así que- breaking the 10th commandment. Así que si usted está batallando con el celo, está rompiendo el mandamiento. Yes, definitely. And God designed the commandments Y el Señor diseñó los mandamientos
as loving instructions for our lives. como instrucciones de amor para nuestras vidas. And he even gives us the word of God Y aún Él nos da la palabra de Dios to teach us what is out there that can bring harm to the body of Christ. para enseñarnos lo que hay allá afuera en el que puede traer daño al cuerpo de Cristo. And we see two references in Scripture that refer to jealousy. En la Escritura vemos dos referencias que se refiere al celo. And so let's go to the word to begin with this morning. Así vamos a comenzar yendo a la palabra esta mañana. We're going to start with Numbers chapter 5, Vamos a ir a Números capítulo 5, verses 14 and 15. de 14 y 15. And you're going to see in this particular passage Y aquí vamos a ver que en este pasaje that jealousy is a spirit. que el celo es un espíritu. Remember, as Pam opened with, we are in a series of understanding that yes, there are demonic strongholds out there. Como dijo Pam al principio, que estamos comenzando una serie de que sí hay poderes demoníacos que pueden tormentar nuestras vidas. And we know that through the finished work of the cross, we have authority over those strongholds. Y nosotros sabemos que a través del trabajo en la cruz de Cristo Jesús, que nosotros tenemos autoridad sobre esos demonios. But we need to be with wisdom. Pero al mismo tiempo tenemos que tener sabiduría. And how we gain wisdom is through the Word of God. Y la manera que podemos obtener sabiduría es a través de la palabra de Dios. And so Numbers chapter 5 verse 14 says, Y vemos en Números capítulo 5, versículo 14, que dice: if the spirit of jealousy comes upon him and he becomes jealous of his wife who has defiled herself, or if the spirit of jealousy comes upon him and he becomes jealous of his wife although she has not defiled herself, then the man shall bring his wife to the priest. Si viniere sobre el espíritu de celo y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. He shall bring the offering required for her, 1/10 of an ephah of barley. He shall pour no oil on it and put no frankincense on it, because it is a grain offering of jealousy, an offering for remembering, for bringing iniquity to remembrance. Why is this important? ¿Por qué es que esto es importante? Because we need to know that jealousy is a sin. Porque necesitamos saber que el celo es un pecado. It is an iniquity that requires an offering to atone for it. Es una iniquidad que requiere que demos sacrificio. And the word tells us very clearly it's bringing iniquity to remembrance. Y la palabra nos dice claramente que está trayendo a memoria el pecado. Now you see in this passage two different references. Y ahora vemos en este pasaje dos referencias. A wife that did defile herself. Una esposa que se contaminó. So the iniquity is in her defilement. Y entonces vemos que la iniquidad de ella está en su contaminación. But in the other example, it's just the husband's jealousy and his wife is pure. Pero el otro ejemplo fue que el esposo tiene celo, pero la mujer sí está pura. So the iniquity is with him in that instance. Y en ese instante vemos que la iniquidad está en él. You see both referenced. Vemos las dos referencias. So you're referring to then a husband that gets jealous over no reason at all. Exactly. Así que usted se refiere a un esposo que tiene celos sobre cualquier cosa. Just wanted to get some clarity there. Yes. Nomás quería definitely. aclarar algo. So there is a right way for jealousy and a wrong way for jealousy. Así que hay una manera correcta de celo y una manera incorrecta de celos. And we're going to talk about that a little bit more from the eyes of the Lord in just a bit. Y en un momento vamos a hablar acerca de eso en los ojos del Señor, lo que es el buen celo y el mal celo. So we see that jealousy can be motivated by a spirit. Así que podemos ver que el celo es motivado por un espíritu. But the other point that I want to make, it comes from Galatians 5 verses 19 to 21. Y otro punto que quiero hacer viene de Gálatas 5. And in Galatians 5 verses 19 to 21, Y en Gálatas 5:19
we're also going to see that jealousy is a work of the flesh. Vamos a ver que el celo también es un trabajo que viene de nuestra carne. And it says, now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of rage, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and the things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Jealousy is a work of the flesh El celo es un trabajo de nuestra carne that will cost us the kingdom of God. que nos puede causar el reino de Dios. And that is a serious thing in the eyes of the Lord. Y en los ojos de Dios eso es algo serio. And the devil isn't always the one that is doing things. Y el diablo no siempre es el único que está haciendo las cosas. You know, Pam and Denise, so often Saben, Pam y Denise, que muchas veces we hear of people saying, the devil made me do it. escuchamos que la Yes. gente dice, el diablo me hizo que lo haga. And many times we give the devil way too much credit. Y muchas veces le damos al diablo mucho crédito. And it's not the devil doing it, it's our flesh that needs to get under control. Y a veces no es el diablo que lo está haciendo, sino que nuestra carne tiene que ser sujeta. And you know, in the deliverance ministry, Y tú sabes que en el equipo de we have liberación, individuals where we will rebuke that demon, hay veces tenemos personas en cual le reprendemos ese demonio and then it's a matter of breaking habits. y luego se convierte en un asunto de simplemente romper And hábitos. so, you know, we have to break those habits. Y así que tenemos que romper esos The hábitos. demon's been Cast out. Cast out. Porque Amen. el demonio Yeah. ya fue echado fuera de la he's been persona. given an eviction notice, basically. A ese demonio se le dio una nota de que le echen fuera, de que And tiene que now salir. it's the responsibility of the believer Pero ahora se convierte en la responsabilidad del creyente to ask Holy Spirit de pedirle al Espíritu to Santo fill them with the fruit of the Spirit. que los llene a ellos con el fruto del Espíritu Santo. Because if we look in the next verse, Porque si vemos en el versículo que sigue, the only way to overcome the fruits of the flesh is the fruits of the Holy Spirit. porque la Amen. única manera de, Amen. de vencer los frutos de la carne es tener los frutos del So there's Espíritu hope Santo. for the people. Yes. Amen. 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 And our hope is in the Lord Y nuestra esperanza está en el Señor, because He's in the deliverance business. porque el Señor está en el negocio de liberar a la gente. His desire is that His children be free, Porque el deseo de Dios es que sus hijos sean libres, free from the hands of the enemy libres de las manos del enemigo and free in their own flesh. y también libres de su propia carne. And so we see also in 1 Corinthians 10, Y también vemos que en 1 de Corintios 10, verse 13, en capítulo 10, versículo 13, that the Lord will always make a way of escape. que el Señor siempre va a dar una puerta de salida. And it says, no temptation has overtaken you except such is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, porque no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. And so we see with jealousy Y vemos que con el celo, that there is a spirit behind jealousy, que hay un espíritu que mueve ese celo. that our flesh is motivated by works of jealousy, Y que nuestra carne se motiva con las obras de celo. but God will provide a way of escape in both. Pero en la misma vez Dios provee una salida para escapar de las dos cosas. And so we're going to look at a example in scripture this morning Y esta mañana vamos a ver un ejemplo en la escritura of how jealousy was moving de cómo el celo se estaba moviendo
in a very difficult time for two women, en un tiempo bien difícil para dos mujeres, but in the wisdom of the Lord, pero en la sabiduría de Dios, the jealousy was defeated in their lives. el celo fue conquistado en sus vidas. And so we're going to look at 1 Kings chapter 3, Y vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 3, verses 16 to 28. versículo 16 al 28. And what we're going to do is read one verse in English and repeat it in Spanish Y lo que vamos a hacer primero, vamos a leer un versículo en inglés y luego repetirlo en español, so that we can capture the fullness of what the Lord is saying here. para que podamos ver lo que el Señor quiere decir aquí en este pasaje. So 1 Kings chapter 3, Así que Primera de Reyes, capítulo verse 3, 16 says, versículo 16, dice lo siguiente. Now two women who were harlots came to the king and stood before him. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. And one woman said, Oh, my Lord, this woman and I dwell in the same house, and I gave birth while she was in the house. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Then it happened that the third day after I had given birth, that this same woman also gave birth, and we were together. No one was with us in the house, except the two of us in the house. Y una noche el hijo de esta mujer murió. No. Aconteció el tercer día que después de dar a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguna de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. And this woman's son died in the night because she laid on him. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. So she arose in the middle of the night and took my son from my side while your maidservant slept, and laid him in her bosom, and laid her dead child in my bosom. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. And when I rose in the morning to nurse my son, there he was dead. But when I had examined him in the morning, indeed, he was not my son whom I had born. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Then the other woman said, No, but the living one is my son, and the dead one is your son. And the first woman said, No, but the dead one is your son, and the living one is my son. Thus they spoke before the king. Entonces la mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. And the king said, The one says, This is my son who lives, and your son is the dead one. And the other says, No, but your son is the dead one, and my son is the living one. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Then the king said, Bring me a sword. So they brought a sword before the king. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. And the king said, Divide the living child in two, and give half to the one and half to the other. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Then the woman whose son was living spoke to the king, for she yearned with compassion for her son. And she said, O my lord, give her the living child, and by no means kill him. But the other said, Let him be neither mine nor yours, but divide him. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron con su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. So the king answered and said, Give the first woman the living child, and by no means kill him. She is his mother. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. And all Israel heard of the judgment which the king had rendered, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to administer justice. Y entonces
Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. And you know, there is so much in this passage of scripture. Y en este pasaje de escritura hay tanto. Definitivamente. And you can see that when jealousy is motivating a person, Y podemos ver que cuando el celo está motivando a una persona, whatever the reason for the jealousy, sea la razón que sea, it will cause people not to think clearly. causa que la gente no piense claramente. They will begin to be motivated by selfish desire. Van a ser motivadas con deseos propios de egoísmo. They will lose all touch with reality Pierden la realidad because they're moving in an area that brings out of unhappiness and anger in their life. porque se están moviendo de una área que trae que no trae felicidad en sus vidas. And in this passage, Y en este pasaje, the woman whose son truly had died, la mujer en la cual el hijo realmente se le murió, she was not thinking clearly. ella no estaba pensando claramente. You know, Denise, I heard recently, it was I don't know if it was Nancy Grace or what program, but I watched recently of a story. Denise, sabes que yo recién vi una historia, no me acuerdo de quién era, pero vi una historia. And there was a young woman on trial. Y había una mujer joven que estaba en juicio. She had lured a woman that was pregnant, Y lo que pasó es que ella trajo a una señora que estaba embarazada, about to give birth, que ya iba a dar luz. and she ended up killing this woman, Ella terminó matando a esta mujer que iba a dar luz, cutting open her womb, and took the baby. que le abrió el vientre y le quitó el bebé. All because she could not have a baby herself. Y solamente era porque ella no podía tener un hijo. And as you said, you know, jealousy will drive you to do things that are not normal. Y como usted dijo, que el celo te lleva a hacer cosas que realmente no son normales. It drove this woman to psychotic. Llevó a esta behavior. mujer a ser como una loca. You know, wow. And that's why the Lord wants to teach us in His Word Y por eso es que el Señor nos quiere mostrar en su palabra, in many different places en muchas áreas, about jealousy. acerca del celo. Because when we allow jealousy to consume us, Porque cuando permitimos que el celo nos consuma, it will make us to do things that we normally would not do. nos lleva a hacer cosas que normalmente no haríamos. And I know today we're using a reference about a baby Y hoy estamos usando una referencia de un bebé en la and escritura. about jealousy associated with a baby. Y acerca del celo que está asociado con del niño. And I do remember about that story, Pam. I remember reading that. Y Pam, yo sí me acuerdo de esa historia, que yo sí leí esa historia. And even our testimony today Y aún nuestro testimonio el día de hoy has to do with jealousy because of a child. tiene que ver con el celo por acerca de un niño. And Denise is here with us this morning Y hoy en esta mañana Denise Herrera está aquí con nosotros to share with us about that testimony. para compartir acerca de ese testimonio. Well, You know, I know that you tried for many years Ahora yo sé to que get pregnant and have usted a baby. trató por muchos How many años de years, querer Denise? embarazada, caer Well- embarazada, encinta y tener un niño. I got pregnant after 11 years. 11 years of Bueno, trying. yo 11 years. caí encinta después de 11 años de tratar de And- tener un bebé. And I bet year after year, Y yo, after trying to get pregnant, y yo estoy segura de que año tras año de tratar de embarazarse, I bet each month when your period came along, it brought discouragement. Oh, yeah. me imagino que cada vez que venía su periodo que traía desánimo a su vida. Yeah, definitely. Well, Y sí, realmente sí. it is very challenging. Y realmente sí es bien desafiante. And I know exactly what you're talking about when you talked about jealousy. Y yo también sé exactamente lo que te refieres cuando estás hablando del Because at the celo. beginning you said that jealousy was also brings anger to a person. Porque al principio usted dijo que el celo también trae como una ira a la And that persona. was exactly what I was going through. Y eso es exactamente lo que yo estaba I will pasando. always say like, why me? Yo siempre decía, ¿por qué yo? I'm not doing anything wrong. Yo no estoy haciendo nada I'm serving malo. the Lord. Yo estoy sirviendo a I Dios. am, serving people. Y estoy sirviendo, ayudando a And I gente. cannot get pregnant. Y yo no me puedo And I embarazar. will cry a lot. Y me acuerdo que yo lloraba mucho. And the Lord was really dealing with me. Y realmente el Señor estaba trabajando It conmigo. was
it was so intense era tan intenso that it got to a point where I was ministering people. que llegó a un punto que cuando yo ministraba a gente, And I remember this time a late girl came to y yo be me acuerdo que ministered, una vez vino una dama a And que le sh- ministremos and she was in fornication. y ella estaba en So fornicación. in the middle of the deliverance, Y en medio de esa liberación, she goes and she says, you know what, I think I'm pregnant. y entonces ella me dice, ¿sabes que yo creo que estoy embarazada? And immediately my mom was like, Inmediatamente en mi she's mente, insane, how can she be pregnant? yo And I decía, cannot ella be está en pregnant. pecado y está embarazada. Wow. ¿Cómo puede Yeah. ser You que know? yo no estoy en pecado y yo no puedo caer embarazada? And I took her to the pharmacy, Y yo me acuerdo que yo la llevé hasta a la farmacia. and I said, well, we have to do a Farmacia. pregnancy test. Y tenemos que comprar un examen de una prueba de embarazo. And we did the pregnancy test, Y compramos esa prueba de embarazo. and she was was pregnant. pregnant. Y realmente sí, ella estaba embarazada. And so here you are as a leader in the church, Y mira, aquí ahora está usted como un líder aquí en la iglesia, walking in holiness, Yeah. caminando en santidad, crying out to God to bless your womb, que estabas llorando al Señor que bendiga tu vientre. and the Lord is bringing people who are in sin Y luego el Señor traía a gente que estaba en pecado to you to minister to para que les puedas ministrar, that are getting pregnant in fornication. que Can se you están imagine that? embarazando en medio de la fornicación, el And, pecado. and the anger, Yeah. was there anger with It was that? anger, it Y was jealousy. era ira que estaba allí, basically. sí, era And I ira was- también, básicamente celo. And I was upset. Y yo you también know, estaba I was molesta. Why, God? Y Why yo decía, this Señor, happens ¿por to me? qué? Did ¿Por qué ever me make pasa esto a you- mí? Make you want to think to go back to the world? Y a veces te hacía pensar como que regresar al mundo. Well, no, I didn't get to that point, but Pero no llegué a ese punto. thank God, because I can see Y people gloria a can kill. Dios, Thank porque- God I didn't kill anybody. You But were faithful. yes, Tú fuiste fiel. blessed be the name of Sí, the sí, Lord y that gracias al Señor. he helped me through His Spirit to remain faithful. And Y Él me ayudó para mantenerme fiel. then the Lord gave me a word. Luego el Señor me dio una palabra. That was the word that sustained me through all this time. Y fue una palabra que me ayudó en todo ese tiempo. And it is on Psalm 37. Y fue en Salmos 37. And it says, well, I have it in Spanish. It says, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. What verse? Do Psalm not 37. fret because 37:1. of evildoers, nor be envious of the workers of iniquity. Porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herbs. Confía en Jehová y haz el bien. Trust y in the habitarás Lord. en la tierra y te apacentarás de la verdad. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Y luego en el versículo 7, And in verse 7, it says, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. rest in the Lord and wait patiently for him. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Do not fret because of him who prospers in his way, por el hombre que hace maldades. because of the man whom brings wicked schemes to pass. So really, this was a verse that sustained my life. So realmente este fue el versículo que me ayudó en mi vida. And so, Denise, as we talked in the beginning, Así que Denise, como hablamos en el principio, we said that the Lord will always provide a way of escape. decíamos que el Señor siempre va a proveer ese escape. And would you say that this verse Y usted puede decir que este versículo about delighting yourself in the Lord, de que dice dilatarse en el Señor, trusting in Him, de confiar en Él, was the way of escape for you in this season? Yes, que fue it una was. manera de una salida It para, was, en esa and temporada. Also learning something Y también fue aprender algo, that is not the way I want. que no es la manera que yo quiero, It's the way He wants. que sino que la manera cual Él He's quiere. the one that gives, Él es el que and da He's the one that takes away. y es el Yes. que quita. And also, He knows everything that is going to be good for us in the right time. Y Dios sabe todo lo que va a ser bueno para nosotros en And el tiempo now I correcto. understand that it wasn't the will of God for me to get pregnant. Y ahora yo entiendo At que that en ese time- at that tiempo time, no of era la course. voluntad de Dios que yo And que yo sometimes- me embarace. And sometimes we want to force things. Y a veces queremos forzar las cosas. Oh, give me a husband today. Oh, dame un esposo en el Or día de give me the hoy. job that I want right now. O dame el trabajo que yo quiero en And este then momento. we start envying people around us. Y comenzamos a tener Because celos a what las they personas y tener envidia por las cosas que ellos And we tienen don't have. y lo que no Probably you are tenemos. super praying for a house.
Probablemente es una persona que está orando por una casa and you think it's the time of God, y uno piensa que es el tiempo de Dios, but it's not. pero realmente puede ser que no Because He's sea, the one that makes it happen. porque Él es el que lo hace que pase, que You suceda. know, we see too women that want to find a husband. ¿Sabe Yes. que nosotros vemos dos mujeres que querían And tener they un get esposo desperate and out of the timing of the Lord. y luego se desesperan y salen del tiempo de Dios? And so rather than waiting on the Lord for the husband that the Lord has for them, Y en vez de esperar en el esposo que Dios tiene para ellas they end up getting involved in a relationship that's not from God, ellos terminan en una relación que no fue de Dios, marry that individual, se casan con esa persona and then they wonder why their marriage is a mess. y luego se preguntan que por qué su matrimonio es un Jealousy desastre. can get us in a lot of trouble. Yes. El celo nos puede Definitely, llevar a definitely. tantos problemas. And if we see the same happen with Sarah and the mother of Ishmael, Yes. Hagar. Yes. you know, Y lo she mismo gave pasó con she gave Sara, her, her maid to her husband Que le dio al esposo le dio Because she una was jealous for a because Una child. she was empleada. jealous for a child. Yes. porque ella tenía celos que quería tener un hijo. So Beautiful example. this issue of infertility Oye, así que este asunto de it infertilidad is very deep. es bien You profundo. know, and when you are a woman and you cannot bear a child, Y cuando una mujer no puede tener un hijo, it challenges you in every way in your life. le desafía en todas las áreas de su vida. And definitely you need to have the Lord Y realmente uno tiene need que to tener a trust in Dios Him y and confiar wait en in Him Él y esperar to en be Él able to go through that season in your life. para poder And, pasar you esa know, temporada de su vida. I'm sure it wasn't easy, Denise, for you. Y Denise, yo me aseguro que no fue fácil para usted en ese When tiempo. churches celebrate Mother's Day. Y cuando Yes. las iglesias celebraban ese Día de Madre. Yes. So honoring mothers every year, Y viendo que todos los años, años tras años, honrando las I'm madres. sure that was very difficult. Well, and imagino not que eso fue only difícil that, para usted. but the thing is that Y Abba no Worldwide solamente eso, Ministries sino que Abba Worldwide is an Ministries extremely fructile Fertile church. church. Amen. And el every ministerio Abba couple Mundial has es un 3 or 4 kids. es un ministerio donde tiene muchos niños, que cada pareja We tiene know how to 2, 3 increase and hijos. multiply in our Yeah, church. and Y se when I multiplican. saw one mom having 3 Y me children, acuerdo que viendo una mamá que tiene ya 3 or niños, 2, and all of a sudden being pregnant again, o tienen 2 y de repente se embarazan y ya viene el I tercero. was like, oh my goodness, why this happening to me? You Y yo know? me preguntaba, oh Señor, ¿por qué me She está pasando already esto a has mí? 2, and I don't even have 1. Why is she getting a Ella third ya one? tiene 2, yo va a tener 3, ¿por qué tiene 3 y yo tengo You 0? know, so it was a challenge. It was very difficult. Y para mí fue un But I desafío am y glad fue I went through difícil. that time. Pues yo estoy feliz que pasé ese What did you tiempo, learn Dios. through that, Denise? Well, ¿Y qué aprendió en este tiempo, I Denise? learned that it's not my will. Bueno, yo aprendí que no es mi voluntad, It's the will of the Lord. sino que la voluntad de Dios. I learned that if I am a child of God, Aprendí que si yo soy una hija de Dios, what He has for me is better than what I want. que lo que Él tiene para mí va a ser mejor de lo que yo quiero. And His will is much better than my own will. Y que la voluntad de Él es mucho mejor que la voluntad mía. And sometimes when we get things in our own desire, Y hay veces que cuando nosotros obtenemos las cosas en nuestro propio deseo, it's not what He wants. a veces no es lo que Él quiere. That's what I learned. Y eso es lo que yo aprendí. And this testimony has a blessed ending. Oh, Y este yeah. testimonio tiene una bendición al final, And ¿no? share with those that are viewing that may not know you about that blessing that came Well, to your Y life. comparte esa bendición con las personas que no están viendo y que no te conocen. Because the Lord's faithful. Yeah, el the Señor Lord es is fiel. good. And definitely He knows the desires of our hearts. Y realmente Él conoce los deseos de nuestros And I corazones. remember one time in Passover, Y yo me acuerdo una vez en el tiempo de Pascua, it was the Feast of the Fruits. I don't remember what feast we were doing. yo creo que fue la fiesta de los The frutos. harvest. It was the Feast of the Harvest. Fue la fiesta de la cosecha. And we brought a lot of fruits to church. Y yo me Remember? acuerdo que nosotros traímos remember muchos that, frutos yeah. físicos And- de fruta, comida a la iglesia. And I had a basket of fruits. Y yo me acuerdo que yo tenía una canasta And de I comida, remember that I went de to the frutas. altar Y yo me acuerdo que cuando iba al altar, and I read the passage when Sarah was crying out for a son. y yo leí ese pasaje cuando Sara estaba llorando por un niño, And I read the un word. hijo. Y yo leí esa And palabra. I talked to the Lord exactly the words that were in the Bible. Y yo le hablé al Señor exactamente esas palabras que yo vi en la Biblia que And I decía. brought this offering to Him of fruits. Y luego le traje esta ofrenda de frutos a And it él. was for my life and for the life of my sister because she didn't have babies either. Y en ese tiempo era una ofrenda para mi vida y una ofrenda y a la misma vez para mi hermana que no podía tener hijos también. So I went and I was crying out to the Lord. Y yo me acuerdo que yo fui, me acerqué al altar llorando al Señor And I gave that offering to Him. y le di esa ofrenda a Dios. And it didn't pass a month Y un mes no pasó that my sister called that she was pregnant. que recibí una llamada de mi hermana y que estaba She was embarazada. waiting for a baby for 8 years.
Y ella por 8 años estaba esperando tener un hijo. And after 3 months, Y después de 3 I was meses, pregnant. Amen. después de esos 3 Praise meses, God. yo también me embaracé. Today, my daughter has 4 years old. Y Next ahora, month, mi hija en 4 meses, o en este mes que viene, va a tener 4 and años. her name is Victoria, Y su nombre es Victoria. because that was a victory for my life. Porque esa fue una Amen. victoria Amen. para I mi believe vida. that Victoria is a gift of the love of God for me, Yo creo que Victoria fue un regalo de Dios para mi vida. showing me how much He loves me. Que Él me estaba mostrando Amen. que Él me amaba And tanto. now I can see the love of a father in my life Y ahora puedo ver ese amor de un padre, through my daughter. So, Amen. de un And padre a mi vida y a And- través de mi hija. the passage, delight yourself also in the Lord. Y esa pasaje que también dice, deleítate a sí mismo en Jehová, And he shall give you the desires of your heart. Amen. y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Amen. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. And that was the word that the Lord gave you. Así Y es. esa fue la Yeah. palabra que Dios te dio. Now, I'm sorry, I was just going to say, and you were faithful to the Lord through these 11 years. Y en estos 11 años usted fue fiel al Señor, And I ¿no? believe that's the key, Denise. yeah. Y yo creo que esa fue la Yeah. clave, Denise. You know, if, Ser if, fiel. if jealousy can only be broken through the Holy Spirit, Amen. Que el celo solamente puede ser roto a través del with Espíritu the fruits Santo. of the Spirit of God. Con los frutos de Dios. Because it is so fleshly Porque es tan carnal that it can bring you to do crazy things. que te puede traer a hacer tantas You know? cosas And locas. if you abide in those thoughts of jealousy, Y si uno se mantiene esos pensamientos de and you celo let that anger and that all that garbage grow in your heart, y permites que toda esa basura y esa ira que crezca en tu the corazón, devil is going to take you very deep. el diablo te va a llevar tan profundo con él. But it's the Lord that died for you. Pero es Dios quien murió por He's ti. the one that at the cross defeat all the jealousy. Él fue el quien venció todo celo en la And cruz. He is to set you free. Y Él te quiere hacer libre. So you just have to delight in Him. Y simplemente tienes que deleitar en Him, Él, servirle, Live in holiness, vivir en and santidad. He's going to give you the desires of your heart. Y Él te va a In dar His los time, deseos de tu corazón not en in ese our tiempo. time. En el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. You know, I think the breakthrough for you, Denise, was that you grabbed hold of that word. Amen. Y yo creo, Denise, que el rompimiento en tu vida fue que tú te agarraste de esa palabra. And there are many times when a word is released to an individual Y hay muchas veces que el Señor suelta una palabra a una persona and they hear it, y esa persona lo but they escucha, don't grab hold of it. pero no se agarra de esa palabra. But you grabbed hold of it in Pero, faith. Yes. pero vemos que usted sí se agarró de esa palabra en fe. And your focus, Denise, was on the promise of his word. Y Denise, el enfoque que tuviste fue en la promesa de Dios en su palabra. And so many times our focus are on the things around us and what we see instead of what we don't see. Y muchas veces nuestro enfoque es en las cosas que están alrededor de nosotros, en las cosas que vemos y no en las cosas que no vemos. And that's what faith is. Yes. Faith is believing what you don't see Y and sabemos have que eso yet. es fe, Yeah, de sure. creer en las cosas que no vemos. And one thing that I'm forgetting that is very important. Y una cosa que se me está olvidando Is que es that- bien importante. My daughter came at the moment, a few years before I got pregnant. I don't Este- remember how long, but it was a couple of years. I told the Lord, I'm going to serve you with a child or without a child. Y yo me acuerdo que unos años antes que tuve mi hija, que me acuerdo que le decía, Señor, yo te voy a servir con hijo o sin hijo. I'm going to love you with a child or without a child. Y yo te voy a amar aunque tenga hijo o no tenga hijo. So at that point, I was like, I really don't care. Y en ese punto You me know? acuerdo que a mí If ya no me you want to importaba. give me a child or not, Y que Señor, si me quieres dar un hijo o that is no, going to be up to you. eso va a estar en ti, But Señor. I'm going to serve you Pero anyway. yo te voy a amar y te voy a servir en todo. Did you have to come to a point of brokenness Oh, yeah. Yes. before that could happen? Yes. Y tenías of que llegar a un course. punto de quebrantamiento antes que eso suceda. I Sí, believe sí, it's realmente a sí. point of acceptance Tuve que también llegar a un punto de aceptar, that the Lord knows better than me. de que aceptar que el Señor sabe más No. que yo. Now, Denise, there may be an individual out there that really needs to hear your testimony. Y después puede haber una persona que nos está viendo ahorita And que they necesita need to escuchar be ese testimonio encouraged. Yeah. y necesita ese Give them a ánimo. word of encouragement. Dales una palabra de ánimo. Well, I know that infertility is terrible. Ahora, yo sé que infertilidad es terrible. And worse, when I was in a center of a reproductive center. Y peor cuando yo estaba en un centro how do de you call that? reproducción. Fertile Center, it fertility was called center. a fertility center, yes. Es un centro I de guess I speak Spanish fertilidad. better. And I did a lot of treatments. Y yo me acuerdo que yo hice bastantes tratamientos. Me inyectaban
inyecciones para poder ovular. I will receive injections so I could ovulate. Luego también me hicieron una inseminación artificial. And they did also a artificial Insemination. insemination. So you come to a point where you trust more what the doctors can say than what the Lord can do. Y a veces llegas a un punto de que confías más en lo que los doctores físicos pueden hacer que lo que Dios puede hacer. So your trust has to be in the Lord. Pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor. And like Pam was saying, I believe that the word of the Lord is true. Y como Pam está diciendo que yo creo que la palabra de Dios And es he verdad. says that we need to first look for the kingdom of God. Cuando Él dice que primero necesitamos buscar el reino de Dios And everything else is going to be added. y todo será añadido. So I encourage you to stop thinking on a child. Así que le animo que pare de pensar en tener un Stop hijo focusing what you have or what you don't have. y parar de enfocar On en the lo que husband tiene you o en want. lo que On the no husband tiene. you want. O el esposo que usted quiere Or on the house you want. o en la casa que quiera. And start focusing on the Lord. Y enfocarse en Dios. Serve him with what you have. Sírvele a Él con lo que tengas. And he's going to give you what you don't have. Y Él te va a dar lo que no Because tienes. he is faithful. Porque Él es fiel. Amen. Amen. And that point of brokenness we see in the First Kings passage of Oh yeah, Scripture. it's true. Y ese punto de quebrantamiento vemos aquí en el pasaje que leímos acerca de Primera de Because Reyes. in this passage of Scripture, Porque en ese pasaje de Reyes you see the wisdom of the king vemos la sabiduría que el rey tuvo in presenting this child en presentar este hijo as in the capacity where he was going to divide the child in half, en esa capacidad que estaba diciendo que va a cortar el niño, partir el niño en dos, and in the brokenness of the real mother of the child in that moment, pero en el quebrantamiento de la madre verdadera en ese momento, for her son, para que su hijo, she would rather let her son live with someone else que ella decía que ella prefiere que el niño de ella viva con otra persona, than to watch her son be killed. de que ver que su hijo sea cortado a la mitad. And that was matado. her point of brokenness. Y ese fue el punto en el cual esa madre llegó, And we de can see quebrantamiento. how the wisdom of the Lord Y podemos ver que la sabiduría de Dios is what prevailed against jealousy, fue que venció ese celo, which takes us right back to allowing the Lord to speak to us, que nos lleva al principio que tenemos que permitir que Dios allowing nos hable the Holy Spirit to y, move in us y permitir que el Espíritu Santo se mueva en nosotros to bring about the correct desires that we should have. para que Él In traiga the esos Lord. deseos correctos que And deberíamos you de know, tener en Dios. The discernment that king had as well. Yes. Y el discernimiento Yeah, he que was ese very rey smart. tuvo. Yes. From the Lord. And how, in this hour, it is so important that we seek the wisdom of God Y en esta hora es tan importante que busquemos la sabiduría de Dios and we ask the Lord to give us more discernment. y que en estos tiempos le pidamos que el Señor nos dé Amen. más Amen. discernimiento. Because Amen. jealousy manipulates, Porque el celo manipula, Yes. it's competitive, da competencia, it lies miente, to get the desire it wants. para que obtenga ese deseo que And- está queriendo. And when we are ministering to people who are bound by this spirit Y cuando ministramos a personas que están atadas por este espíritu, or moving in the flesh through jealousy of the flesh, o que esa persona se está moviendo a través de la carne y que causada por ese celo, as leaders, and I know I speak for all three of us here, y como líder hablamos y hablo a través de hablo por nosotros tres líderes, we really need to seek the wisdom of the Lord realmente tenemos que buscar la sabiduría de Dios to come against what is behind that jealous motive. para venir en contra de ese celo, ese motivo. Because in jealousy, there's always something that is self-seeking Porque en el celo siempre hay algo que está buscando por sí mismo and self-gratifying. And y you know- gratificación propia. We just dealt with this not too long ago. Y hace poco You know, nosotros we had trabajamos this con esto. situation, and you hear both sides of the story, Y teníamos una situación y escuchar las dos partes de la historia. and the stories are so different. Y las dos historias fueron tan diferentes. And the seeking wisdom Pero buscando sabiduría and asking the Lord for discernment, y pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento, so we knew how to move in that situation to bring the correction that was needed. supimos movernos en la corrección en la Amen. dirección correcta And para you know, God traer is faithful. la sabiduría que Dios Amen. quería traer. Amen. When we Y Dios seek fue Him fiel. Y cuando buscamos a Dios, for the wisdom, buscando la sabiduría seek Him for the answer, y buscando la respuesta, it comes. I viene. believe that jealousy is also a sign that there is something in your heart that is not totally
full by the Lord. It's Y yo creo que el lacking. celo Yes. pues, es una evidencia de que hay algo en tu corazón Because que no está llena por el Señor. If you have jealousy, it's because there's a part of you that still doesn't trust, Porque si tienes solo, hay una parte en tu vida que todavía no confía, that still you want what that person have. que todavía quieres lo que esa persona That means that tiene. you don't know who you are in the Lord. Y puede ser que ni sabes quién eres en el That Señor. means that you haven't fully trusted that who you are in the Lord is who you need to be. Y no has confiado en lo que en la persona que tienes que ser en el Señor, no And you está want siendo to esa be persona. something else. Y quieres ser otra And persona. that can happen a lot, and we confront a lot in church. Y eso nos pasa muchas veces y confrontamos Where we mucho need to en understand la that we are a iglesia. body. Y tenemos que entender que somos un And cuerpo. that the revelation that you receive Y la revelación que usted is a recibe blessing for my life. puede Amen. ser una bendición para And mi the vida. blessing that I receive is going to be a blessing for you. Y la bendición Yes. que yo recibo puede ser So también that bendición is para tu very vida. important, I think, that we can show the people today. Y yo creo que eso es algo importante que le podemos mostrar a la gente. That we have several ways to move in the spirit. Que hay diferentes maneras de The moverse gifts of en the el Lord are going to be espíritu different in every believer. y saber que los dones del Señor es diferente But en it cada doesn't mean the persona. one is more important than the other. Pero eso no That's right, significa amen. que una Yeah. es más importante que el otro. Amen. And we see that in the New Testament. Y en el Nuevo Testamento vemos eso. Because Jesus confronted that in Matthew chapter 20. Porque en Mateo capítulo 20 Jesús And confrontó eso. in Matthew chapter 20, Y en Mateo capítulo 20, in innocence, the mother of the sons of Zebedee en inocencia, la madre de los hijos de Zebedee, los hijos de Semeni, she only as a Zebedeo. mother wanted what was best for her sons. que ellos querían lo mejor para los hijos. She did not realize that she was being motivated by jealousy. Pero ella no se daba cuenta que estaba motivada por el celo. And she said to Jesus, Entonces ella le dijo a Jesús, "Allow my sons to sit on both your right hand and your left hand in your kingdom." le dijo, Señor, permite que mis hijos se sienten en ambos lados, en la derecha y en la izquierda de tu reino. And she, as a mother, only wanted the best for her children. Pero ella como madre quería lo mejor para sus hijos. But the Lord confronted that. Pero el Señor confrontó eso And he said, "It is not my place to Y- put your sons there. y le dijo, no es mi lugar para que yo ponga sus hijos en esa posición. And he shifted that spirit of competition Y él cambió ese espíritu de competencia. because the other disciples had gotten angry with her request. Porque los otros discípulos se molestaron con la pedida que le estaba dando la mamá a Jesús. And he said, "The only way that you can be great in the kingdom of God Y Jesús dijo, la única manera que uno puede ser grande en el reino de Dios is to humble yourself and serve one another." es humillarse y servir uno al otro. Which gets back to what Denise is saying, Que regresa a lo que estaba diciendo Denise. is that the Lord will use her to bless the body of Christ Es in que one el way. Señor usa a una persona para bendecir el cuerpo de Dios de una manera. He'll use Pam to bless the body of Christ in another Y way. luego puede usar a Pam para bendecir el cuerpo de Dios en otra manera. And both are equally important to the body of Christ. Y las dos son importantes, iguales en el cuerpo de Dios. And when we get into trouble in the kingdom of God, Y cuando nos metemos un problema en el reino de Dios, is when we start to compare ourselves to one another. es cuando nos Comparamos. comparamos de uno al otro. When we become jealous of somebody else's anointing, Y nos volvemos celosos de la unción que otra persona tiene. and we lose sight of what the true responsibility is in the kingdom of God. Y luego perdemos el enfoque de la responsabilidad real en el reino de Dios. That is so key. Yeah, and Y eso knowing, es tan and clave. knowing that everything is important. Y sabe que todo es For example, on importante. Sundays, Por ejemplo, en los domingos, there's one person praying, hay una persona and there's orando another one behind, behind the person praying. y luego hay otra persona que está atrás de And la it's persona que as está important orando. as the one that is praying. Y es tan importante You como la understand me? persona que Because está we're all tomando the same. el liderazgo de Amen. If orar. somebody's not behind there, Porque si alguien no está atrás de esa persona, we are looking, hey, somebody help, because everything is important. porque todo es importante, luego están buscando, You know, ayúdanos Denise- en esto y aquello. The 2 hours of prayer before service. Y 2 horas antes de And sometimes antes del it's, servicio, de it's orar. difficult to find people that will do that. A veces es difícil encontrar personas que pueden orar por 2 horas antes But del think servicio. of, they are behind the scenes. Pero ellos están en las partes atrás de la escena. They are praying and interceding. Ellos And están fasting, orando, and intercediendo fasting. y ayunando.
And then Apostle Nebi comes up onto the altar and the anointing hits. Y luego el apóstol Nebi, cuando es tiempo, viene al altar y está ungido y la All unción because cae. of the intercession that had taken place. Y todo es porque la intercesión y oración y ayuno que se tomó en lugar. So, you know, whether you're in front of the scene or behind the scenes, every position is important. Yeah. Y toda posición es importante, sea que estés Yeah, enfrente Just o like, you know, atrás. here we're live, we're you know, on the cameras. Tal como aquí, que estamos en vivo o estamos en las cámaras que But nos there están are viendo. those that are behind the scenes here Amen. today. Pero Yeah. luego también hay personas que están atrás de las cámaras ayudando, They're praying and que interceding. están orando e intercediendo, They're working the cameras, están trabajando con las cámaras, managing the computers. manejando las computadoras. And if we didn't have them, Y si no tuviéramos, we si would no los be live on the tuviéramos, internet. no íbamos a estar aquí con ustedes. So our position, no matter where the Lord has us, Así que is la very posición que important. el Señor Yeah. nos And ponga, the word sea donde says sea, es tan importante. That we're a body, and not everybody can be an ear, or not everybody can be a leg. We need to be a full body. To Y como make la it palabra de happen. Dios dice que Amen. nosotros somos un cuerpo, no Amen. todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser una oreja, sino que somos un cuerpo y trabajar juntos. Now, Denise, I have a question for you Ahora, Denise, le tengo una pregunta, because I know that there are probably some people out there. porque yo sé que hay gente que nos están viendo, They're saying, well, you know, God is a jealous God. que dicen, bueno, Oh, yeah. el celo, pero Dios So- es un Dios celoso. I want to take you into the Word. Y le quiero llevar la palabra. 2 Corinthians 11 En segunda de Corintios 11, and verse 2. capítulo 11, versículo 2, It says, "For I am jealous for you with godly jealousy." 2 Corinthians chapter 11 and verse 2. "For I am jealous for you with godly jealousy." Porque os celo con celo de Dios. So there is a godly jealousy. así que hay un celo de Dios. So for the people that are watching us today, Denise, Y así que las personas que nos están viendo I este think día, it's important that you explain to them the difference between a spirit of jealousy and godly jealousy. yo creo que es importante que les Amen. expliquemos la diferencia de un celo de Dios y un espíritu de celo. And with this passage of scripture, Con este pasaje de escritura, this is referring to God's jealousy for his bride. él se está refiriendo del celo de Dios para su esposa, para su novia. And what we have to remember is the church is the bride of Christ. Y lo que tenemos que hacer es recordarnos que la iglesia es la novia de Cristo. And this is God's jealousy for his bride. Y este es el celo que Dios tiene para su novia. It is a jealousy that is moved by his passion for his beloved. Es un celo que se mueve por la pasión de su amada. And you see that as you continue reading this verse. Y continuando leyendo ese versículo, It says, "For I am jealous for you with godly jealousy. For I have betrothed you to one husband, that I present you as a chaste virgin to Christ." Pues os es desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. This is godly jealousy for his bride. este es un celo de Dios para su novia. And the word tells us that the Lord is coming back for a spotless bride. Y la palabra nos dice que Dios va a regresar para recibir una novia sin mancha. And that godly jealousy is his passion for his beloved. Y ese celo de Dios es su pasión para su amada. And it's pure. Y es un celo puro. Amen. And you know, I remember reading in the Word, Y sabe que me acuerdo leyendo en la palabra you know, we are grafted in. que nosotros hemos sido engendrados And so we have Injertados. received our Hebrew roots. y hemos recibido las raíces hebreas. We have received Holy Spirit. Hemos recibido al Espíritu And Santo. as we walk in the anointing of the Holy Spirit, Y a la medida que caminamos en la unción del Espíritu Santo, and as resurrection power is in us and is demonstrated through us, y mientras el poder de resurrección está en nosotros y está siendo demostrado a través de nosotros, it is going to move God's chosen people to jealousy for the things of Him. va a mover Amen. a los escogidos de Dios para que tengan celos hacia Él. And so the Lord can use us
Y luego el Señor nos pueda usar a nosotros to bring the Jewish people that do not yet know Yeshua as their Messiah, a traer las personas judías que todavía no conocen a Jesucristo como el Mesías. bring them to a point of jealousy to want Messiah Y as traer, their Savior. y traer a los Amen. judíos a querer a Amen. Jesucristo Amen. y reconocerlo como el Mesías y querer estar con Él. Yes, Y it, conocerlo. it literally tells us that we are to provoke the Jew to jealousy. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que provocar al judío al celo And it para gets Dios. back to the godly covenant of marriage that the Lord has for his people. Y también se refiere al pacto matrimonial que Dios tiene con su pueblo, That he loves his beloved que Él ama a su amada, so much that he would do anything for his beloved. tanto que Él hará cualquier cosa que necesita hacer para su amada. And he wants us to be moving in the purity of the Lord. Amen. Y Él quiere que nos movamos en la pureza de Dios. So that means, Denise, that we can also call to jealousy of God, of course, the people of the world with our own lives. Entonces eso significa que nosotros podemos mover a las personas que no conocen de Cristo a celo a través de nuestro testimonio. Amen. And I've always told people, Y amén. Y yo siempre le he dicho a las personas, the people in my church at home group, como a las personas de la iglesia hogar, de that nuestra our iglesia hogar, actions will speak louder than any words we will ever say to people. que nuestras acciones van a hablar más fuerte de cualquier palabra que le podamos decir a la And persona. when we are moving in holiness, Y cuando nos estamos moviendo en la santidad when de we are Dios moving in the things of the Lord, y nos estamos moviendo en las cosas de Dios, people are drawn to the presence of God, not to us. y las personas se acercan por la presencia de Dios y no a través de nosotros, no por nosotros. But they are stirred to jealousy to desire what it is that we have. Amen. Pero entonces luego ellos se mueven al celo para querer tener lo que nosotros tenemos, que es Cristo. You know, as things get more and more difficult, Y mientras pasa el tiempo y las cosas se hacen más we difíciles, have a Christian, we have a non-believer. vemos que tenemos un cristiano y un que no cree. And if we're in a Incrédulo. difficult situation Y cuando estamos en una situación difícil, and we react the same way that a non-believer reacts, y luego si el cristiano actúa tanto igual como el incrédulo, we have no testimony. vemos que el cristiano no tendrá testimonio. But if we react in that situation Pero si el cristiano se reacciona in a godly way, de una manera and we santa have de the Dios peace of God, y tenemos and we are trusting in God, la paz de Dios y confiamos en Dios, they're going to say, how can you be so calm in this situation? el incrédulo ve eso y dice, ¿cómo puede ser que puede And estar that tan will spark tranquila o the tranquilo jealousy to want en to esa have situación? That peace. Y that luego only entra ese Yeshua celo and en the ese Holy Spirit incrédulo can bring. querer tener lo Amen. que el And cristiano I know tiene, que es a Cristo. that as people looked at you as you were waiting those 11 years, Y yo sé que como mientras la gente te estaba viendo a ti, esperando estos 11 años para tener un bebé, they were watching you, me imagino que te estaban viendo, whether you realized they were watching you or not. sea que te dices cuenta o no, pero me imagino And que te estaban the viendo. testimony of the faithfulness of you to the Lord Pero luego viendo el testimonio que tenías de fidelidad al Señor, and the Lord to you y luego el Señor siendo fiel a ti, has brought others into the kingdom ha traído a otras personas al reino. because they know that what you have Porque luego se dan cuenta que lo que tú is tienes something different. es algo It's diferente. not what the world has to Amen, offer. yeah. No es lo que el mundo tiene para And it's ofrecer. amazing, but sometimes we don't realize Y es that maravilloso, pero a veces no nos damos this cuenta. is an issue that is very common. Y es un asunto que es bien común. The other day we were at the radio station El otro día estábamos en el radio, and en I la was giving estación my de radio, testimony, y estaba dando mi and testimonio. we got so many calls Y entraron tantas llamadas of ladies that were calling that they couldn't have babies. de damas que no podían tener And they hijos. were in a desperate place. Y estaban en una Some of- posición tan Some of them desesperante. were calling, even crying. Y unas llamaban aún llorando. So what you're saying is true. Así lo que acabas de decir es If we verdad. focus in the Lord, Si nos enfocamos en el Señor, definitely we're going to be able to serve the Definit- waves of trials in our lives realmente vamos a poder servir al Señor y conquistar las áreas in de a nuestras different vidas. way. Y reaccionar de diferentes maneras. Amen. So, wow, this has been a beautiful, Amen. beautiful time. Amen. Y esto ha sido un tiempo lindo. Now, you may be out there and you may be one of those that is waiting for a child.
Puede ser que eres una persona que nos está mirando y es de las personas que está esperando tener un hijo. You may be out there waiting for the husband that God has for you. O esperando tener el esposo que Dios tiene para su vida. And that spirit of jealousy is knocking at your door. Pero ese espíritu de celo está tocando tu puerta. Or it may already have harbored in your heart. O puede ser que ese espíritu de celo ya ha entrado a tu corazón. Or you may be a wife that is so jealous of her husband O puede ser que eres una esposa que tiene tanto celo al esposo that you don't allow him to breathe. Then you're on him every moment of the day wondering what he's doing. que no lo permites ni respirar, que siempre le estás viendo qué es lo que está haciendo cada momento. This is totally abnormal. Esto no es normal. And God wants to set you free today. Y Dios te quiere hacer libre en este día. So let's pray. Así que vamos a orar. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. Father, we thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you, Lord, that we can have an escape, Father, Padre, te damos gracias porque podemos tener un escape over the spirit of jealousy. de ese espíritu de celo. Father, we come today with humble hearts, Padre, venimos en este día con corazones asking your forgiveness, humildes. Lord, Que nos perdones for every root of jealousy. por toda raíz de celo, Father, for every root of anger. por toda raíz de ira. Father, we ask your forgiveness, Lord. Padre, pedimos tu perdón. Father, every covetous spirit that we have, Señor, Padre, por cualquier espíritu de codicia we ask your forgiveness, Lord. que tengamos, te pedimos perdón. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. we come against right now Venimos en contra en este every momento. spirit that feeds Todo espíritu que está alimentando jealousy in our hearts. el celo en nuestro corazón. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. we renounce right now Renunciamos to ahora that mismo spirit of jealousy. a ese espíritu de in the celo. name of Jesus. En el nombre de I Jesús. order right now Y yo ordeno the en el spirit nombre of de Jesús jealousy ahora mismo to ese lose your espíritu de heart celo now. suelte su In the name corazón of Jesus. ahora en el nombre In de the name of Jesús. Jesus. En el nombre de Jesús. Spirit of anger, Espíritu de ira. I renounce to you now. Yo renuncio a In the ti name of Jesus. en el nombre de And I Jesús. order right now Y ordeno ahora that mismo spirit of anger que ese espíritu to de ira lose your heart now. suelte tu corazón In the ahora name of mismo. Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. We renounce Renunciamos to that spirit of hate. a ese espíritu de In odio. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Spirit of hate. Ese espíritu de odio. Lose the people now. Suelta a la gente ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de we Jesús. renounce to Renunciamos that covetous spirit. a ese espíritu de codicia. In the name of Jesus. En el nombre de I Jesús. order Yo ordeno that covetous spirit que ese espíritu de to codicia lose you now. suelte su vida In the ahora. name of En Jesus. el nombre de Jesús. Insecurity. La inseguridad. We renounce to you now. Te renunciamos And we order you out. y te ordenamos que In the name of salgas Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Spirit of insecurity. Ese espíritu de Lose the inseguridad people now. suelta a las personas In the name ahora of Jesus. en el nombre de Jesús. We renounce to Renunciamos competition. a ese espíritu de In the name of competencia Jesus. en el nombre de Jesús. Competition. Competencia, you te out. ordenamos que In the sueltes name of ahora Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Lose the people now. Suelta a las personas In the ahora name of Jesus Christ. en el nombre de Jesús. Father, we ask, Padre, te pedimos, Father, that you give us the wisdom. Padre, que tú nos des la Lord, give sabiduría us the discernment that we need. y que nos des el discernimiento que In this necesitamos hour. en este tiempo. Fill us, Lord, Llénanos, with the Señor, fruit of your Spirit. con los frutos de tu espíritu, Because we know that it is only the fruit of your Spirit porque sabemos que a través de los frutos de tu espíritu that we Santo can overcome the things of the podemos flesh. vencer las cosas de la carne. So we ask, Holy Spirit, So te pedimos, to Espíritu come and Santo, invade our lives. que entres y invades nuestras vidas. Give us that fruit Danos esos frutos that we need que to necesitamos overcome our flesh. para vencer nuestra carne. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Now, before we leave, Y antes que nos vayamos, Denise, I want you to make a prayer Denise, yo quiero que usted ore to the women out there that are waiting desperately. por aquellas mujeres que están Amen. esperando Would you pray for desesperadamente. Sure. Father, Lord, we thank you for your faithfulness, Padre, Father te damos God. gracias por tu We thank you fidelidad. because you are a God that knows everything Porque tú and eres un everything Dios is que in your conoce todo, hands, sabe Lord. todo y todo está en tu Father, mano. I pray for every woman, Lord God, that is Padre, out yo oro there por toda mujer que está desiring allá, a child, Lord. que está deseando un hijo. Father, that you will fill the emptiness in their hearts, Padre, Lord que tú God. llenes el vacío en sus Lord, corazones. that they will come to a point to realize Que ellos lleguen a un that punto, they are que lleguen a un complete punto only with you, Lord. que solamente pueden ser completas That they contigo. do not need a child, Que ellas no they do not necesitan un need a hijo, husband, que no necesitan a they don't un need esposo, anything, Lord, que no necesitan nada, to be Señor,
complete, Lord, to be whole. para ser completas y Because llenas, you are their everything, sino que Father. tú seas el todo para Lord, I ellas. pray that you will encourage them Padre, te pido que tú las animes to continue serving them, a continuar serving you, sirviéndote a ti, to continue, Lord, doing your will, que ellas continúen haciendo tu to voluntad, continue focusing their eyes on you. que se enfoquen en ti. And Father, we take authority in the name of Y Jesus. Padre, en el nombre de Jesús tomamos And we autoridad break the curse of infertility y in the life rompemos of esa each one of these maldición de girls, Lord. infertilidad en el nombre de Jesús de su vida. Father, we take out el espíritu de muerte de sus vientres. And we take out that spirit of death in their womb. Ahora, en el Right nombre now, de in the name of Jesús, Jesus. reprendemos todo espíritu de muerte en We sus rebuke every vientres spirit of death in their y wombs. declaramos vida ahora mismo. And we declare life right now. Señor, declaramos que tú depositas aliento de vida en sus vientres. Father, we declare that you will deposit breath in their wombs. Rompe toda maldición generacional de infertilidad. Break every curse of infertility that's come to generations. Revélales el mundo espiritual, Señor, Reveal to them the spiritual realm para que ellas puedan pelear por su so they may descendencia. fight for their blessing. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. reprendemos todo espíritu de ira, de coraje. We rebuke every spirit of anger Reprendemos todo espíritu de falta de fe. and lack of faith. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, y te pedimos que las llenes de ti. And Father, we ask that you will fill them with you. Espíritu Santo, dirige a cada una de estas mujeres Holy Spirit, direct each and every one of a these que se women. llenen del fruto de tu Santo That they will Espíritu be filled with the fruit of your Holy Spirit. para poder pelear esta batalla en sus vidas. So they may fight this fight Y in que their tú les lives. des la recompensa, Señor. And that you will give them the reward. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Well, it's been a beautiful hour, Bueno, ha sido una hora tan hermosa. and we just want to say we bless you guys that Les are queremos online watching. bendecir a que todos los que nos vieron. We'll see you again next time. Nos veremos una vez más el próximo sábado. And remember, if you need additional help, Y acuérdense que si usted necesita ayuda adicional, you can reach out to avapeople.com nos puede encontrar buscando en avapeople.com to receive the victory in your life. para Amen. recibir la victoria en su vida. God bless, Dios les and we'll bendiga see you next week. y nos Shabbat vemos el shalom. próximo Shabbat shalom. sábado.